Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio. Bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio. Nos da mucho gusto que somos pocos, pero le damos gracias a nuestro Señor. Vamos a orar para pedir dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sea usted, Señor, la gloria y la honra es suya por los siglos de los siglos. Estamos aquí presentes, Señor, en esta mañana, este domingo que usted nos ha prestado bien. Que ha puesto nuestros corazones en asistir, Señor, en esta pareja nueva, Señor, también, que puso sus corazones en venir a esta casa de oración donde se invoca su nombre, donde se pone su palabra, para redargüirnos, para exhortarnos, para animarnos, para darnos fortaleza, Señor, ya que la necesitamos, Señor. Señor, somos simples mortales, Señor. Sabemos que no merecemos nada, Señor, pero por medio de su amor inagotable, su amor eterno, amor que está limitado para nuestra mente, lo que usted hizo en esa cruz, a dar su vida, pagó el precio caro, tomó nuestros pecados y toda la ira de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso fue caído, fue puesta en usted y fue justificada y fue satisfecha su vida y su justicia sobre usted, Señor. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, su misericordia está ahí. Y estamos aquí, Señor, agradecidos por ellos. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, toque nuestra vida, nuestros corazones, Señor, para reconocerle ante usted, estamos delante de usted al día de hoy, Señor, este grupo de creyentes, de hermanos, reconociendo su poderío, reconociendo su majestad, su soberanía sobre nosotros. Le alabamos, Señor, reconocemos que sin usted no existimos, reconocemos que no somos nada sin usted, Señor, y por medio de usted nos movemos. Gracias por la oportunidad que nos da de tener vida aquí ahora, Señor, de poder aclamar, de invocar su nombre, de alabarle, de darle la gloria y la honra y reconocer y ser agradecidos por su gran amor y misericordia que tiene hacia este pueblo y a toda la humanidad. En el nombre del Señor Jesucristo amado, le pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Nos vamos de pie, hermanos, para darnos la bienvenida.
antes de entonar este canto de bienvenida, vamos haciéndonos la pregunta como es, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Hoy cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien, así como cuando nos encontramos en la calle y hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y por dentro? Bien agradecidos. Okay, porque a veces estamos bien, pero la verdad no estamos bien, ¿verdad? Okay. Sinceramente, ¿cómo estamos hoy? ¿Agradecidos? ¿Contentos? ¿Bien? Agárrame con una por algo bien. Ok, le doy la columna, pero sonríe, ¿verdad? Allá atrás, tocayo, familia. ¿Bien? ¿Sí? Ya sonríen, ahora sí les creo, ¿eh? Bueno, vamos cantando al Señor este canto. Es una pregunta, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios porque estamos aquí. Alabamos tu nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Hermoso el reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido serás, bienvenido serás a la casa del Señor. Así con mucho gozo, mis hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a entonar una alabanza. El gran yo soy, como ya había comentado, a veces se parece a la letra arriba, ya es estrofas en inglés y estrofas en español. Ya que tiene que ver con inglés. Y un poquito la versión diferente, ¿verdad?
Pueden tomar sus lugares, hermano. Acostumbrando a estas versiones nuevas. Tomar sus lugares, hermano. Vamos a dejar el lugar al pastor Saúl para escuchar la predicación. Gracias a Dios y mis hermanos, ya hemos cantado al Señor, hemos reconocido el por qué estamos aquí, nos hemos dado la bienvenida y precisamente también, mis hermanos, recordar ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Venimos aquí para hablar. El canto de bienvenida decía, para compartir del amor del Señor. Y es lo que venimos el día de hoy a hacer. El gran amor del Señor, su gran amor incomparable, ese Dios poderoso que no nos deja y que no hay nada que pueda vencernos estando en Él. El domingo pasado meditamos en aquella carta del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? A un siervo, a un hijo en la fe, si podemos decirlo tal cual, un joven, una persona alcanzada directamente por Pablo y que le había acompañado en algunos viajes que conocía aquella región. Y estamos hablando de una región
de Creta. La isla de Creta. Y no vayan a buscar en internet Creta y les va a salir un modelo de carro, ¿verdad? Una camionetita, una SUV. Pero estamos hablando de la isla de Creta. Voy a invitarles a que leamos juntos la palabra de Dios. En Tito capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 11 al 15, que es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Es una carta pequeña, pero con mucho mensaje. Y podríamos pensar que es para solamente Tito, porque la carta va para Tito, pero resulta que no solamente va para Tito, resulta que va para la iglesia, para que él corrigiera lo que no estaba bien en la iglesia, o en las iglesias, perdón, de Creta, porque no iba a ser una sola. Y no está hablando a los cretenses en específico, en una iglesia en particular, sino las iglesias que estaban en Creta. Tito, capítulo 2. ¿Tito primero? Nada más hay una. Tito. Nada más hay Tito. Después de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Vamos a leerlo juntos. Ya te pasaste poquito. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Un mensaje, ¿verdad? Podríamos agarrar ese mensaje final y de ahí sacar otro mensaje, pero es lo que nos habla la Escritura. Ahí disculpen, se me olvidó ponerle la siguiente diapositiva, ¿verdad? Los que no traen Biblia. Pero bueno, versículo 14 y 15, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A eso tenemos que llegar, mis hermanos, y en eso vamos a meditar el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque en su tiempo pusiste estas palabras en tu siervo el apóstol Pablo para dárselas a aquel otro siervo llamado Tito, del cual podemos aprender todos nosotros. Pero también, Señor, porque en algunas ocasiones nos comportamos como estos miembros de las iglesias, que aún vivían combinando y mezclando su vida anterior con la vida en Cristo. Y que estaban mezclando ideas y que estaban mezclando acciones, actitudes, comportamientos que no eran dignos de un cristiano. Y que pusiste, Señor, en Pablo estas palabras y que diste esa autoridad a Tito para poder corregir lo deficiente, como dice tu palabra. Ahora, Señor, también obra en nosotros porque hay cosas deficientes, hay acciones que no son correctas en este momento, y más si decimos que somos creyentes, que somos tus hijos, que somos seguidores de tu Hijo Jesucristo. Obra en nosotros, Señor, si hay algo deficiente, corrígelo, Padre Santo, en nuestras vidas. Queremos que tú nos corrijas y nos lleves por el camino correcto. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, de repente si ahorita empezamos a estudiar lo que parte de la cultura y la historia de Creta en aquellos tiempos, podríamos pensar que vivimos en Creta. Es lo primero que pensé cuando empecé a estudiar acerca de Creta. Me rasqué la cabeza y dije, ay, creo que es México en nuestros tiempos, pero no del todo. Ellos tenían sus formas, sus ideas. Yo podría adelantarme y decir, bueno, aquí no decimos que aquí nació Zeus, ¿verdad? Bueno, Creta, o los cretenses, y disculpen la palabra, pero de ahí viene también esa parte de los cretinos, ¿sí? Por la acción, por la actitud de los de Creta, que dice el capítulo 1, Epimenides
Epiménides decía: mentirosos, malas bestias y glotones, ¿verdad? Eso es lo que decía este personaje de la misma isla de Creta. ¿Quiénes eran entonces? ¿Por qué mencionamos estas cosas? ¿Por qué mezclaban el cristianismo que ahora vivían con sus actitudes pasadas? Resulta que por su cultura. Pero el mensaje de hoy, mis hermanos, sea Creta, sea México, sea Santa Cruz, sea lo que sea, estamos buscando, ¿sí?, el ser llamados a ser diferentes. Acabamos de leer, ¿no?, que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, que por medio de ese acto de sacrificio redimió a cada uno de nosotros de toda maldad, de toda iniquidad, con un propósito de limpiarnos, de depurar. A veces, mis hermanos, digo, a lo mejor a ustedes les pasa, llegamos, y el otro día vi un meme que hablaba de esto. Quedó poquita, ¿qué les gusta? Frijolitos. Agarran un topper, lo echan dentro del topper y lo guardan al refri, ¿verdad? Y hay veces que ahí termina de echarse a perder. Según lo guardamos para no tirarlo, pero terminamos tirándolo. Y a veces el refri está lleno de cosas, no hallamos ni dónde meterlo nuevo. Pero resulta que hay cosas que ya no sirven. Y tenemos que hacer una limpieza o una depuración. Dice la Escritura aquí, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia en muchas ocasiones nos contaminamos, nos acostumbramos, nos mezclamos y no hacemos depuración. Entregamos nuestra vida a Cristo, pero no queremos dejar que me tire el topercito de frijoles, aunque ya tengan hambre. Sí, déjamelo. ¿Sí? Yo lo reviso. Y así vivimos nosotros, pero somos llamados a ser, ¿qué? Diferentes, ¿verdad? Limpios. ¿Alguien dijo limpios? Lo escuché mal, pero sí. Limpios, diferentes. Estamos hablando todavía, son solo 3 capítulos, pero estábamos encontrando un Pablo viendo una gran oportunidad. Claro, veía deficiencias, veía problemas, pero quiero que pensemos, no me traje el mapa, pero la isla de Creta, imagínense el lago de Chapala, la forma que tiene así alargado. Imagínense al revés, en vez de ser un cuerpo de agua, que sea un cuerpo de tierra en medio del agua. Ser una isla, y al tener varias caras la isla, Pablo lo veía. Imagínense, aquí hay quienes les gustan los negocios, ¿verdad? Imagínense tener varios puertos, para que de esos puertos o recibes gente nueva y le vendes tu producto, o pones a alguien encargado para en esos puntos estratégicos dejar un anuncio grande de venta de tu producto. Y hablemos de negocios. Qué padre tener una isla que por aquí si llegan, puedo vender. Por acá, por todos lados. Y esta parte de aquí, bueno, para ustedes esta de acá se comunicaba con Grecia. Y para esta otra parte, con todo el resto de esa zona de Medio Oriente. Jerusalén de este lado, para acá Egipto. Era un punto tremendo de negocios. Pero Pablo no se dedicaba a las ventas de productos en específico, sino a comercializar, ¿verdad?, por así llamarlo, a transmitir, a llevar el mensaje de salvación. Entonces Pablo vio en esta isla, hombre, este es un lugar específico, hay cosas que no están bien, sí, pero Tito te voy a encargar que corrijas lo deficiente. ¿Sí? Viendo de esa manera qué padre punto estratégico para compartir el evangelio en toda aquella región. Creta no era una sola iglesia en medio de la isla porque era bastante grande. Vuelvo a repetir, imagínense el lago de Chapala y decir que solamente Ocotlán iba a estar la iglesia. Complicado, ¿no? A ver, muchachos, imagínense predicar desde Ocotlán hasta el otro lado. Y justo a donde están los famosos vampiritos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sabe, ¿verdad? San Luis, pero no San Luis Soyatlán. Completamente hasta el otro lado, está súper difícil siendo un lago. Tendríamos que cruzar, atravesar el lago en barco o darle la vuelta y nos llevaría mucho tiempo.
Lo mismo pasaba en la isla, no era una sola iglesia en un extremo. Había varias iglesias. ¿Y cómo eran esas iglesias? Era una red de iglesias, pero se formaron o iniciaron en las casas. ¿Sí? En la casa ahí de los de Santa Cruz, en la casa de los de San Luis, en la casa de los de Cocotlán, los de Jamay, y así me puedo seguir hasta darle la vuelta completa y llegar Jocotepec, Ajijic y Chapala. Y le seguimos hacia acá, ¿verdad? Mezcales y demás. Toda una red de iglesias en casas. Pero ¿cuál era el problema? Vuelvo a repetir, tenían una mala fama de ser mentirosos. Tenían una mala fama de la avaricia. Al que me pague más, ¿sí? Y con esa avaricia podremos hablar de la historia también de lo que se habían dedicado muchos cretenses. Eran soldados mercenarios que se entregaban al mejor postor. ¿Ok? Soy un soldado, pero a quien me pague mejor. A quien me pague mejor. Diríamos ahorita, ¿verdad? ¿A quién le vas? Pues a quien gane. ¿Okay? Así de sencillo. Pero también había corrupción sexual. Había libertinaje en aquella región como algo normal, como algo de moda. Y Pablo estaba hablando en medio de esa situación cultural de una esperanza en la vida eterna. Hijos de Dios que ya habían creído, aquellos creyentes, deberían aferrarse a una nueva vida. Deberían aferrarse a la vida eterna en Cristo Jesús, una vida eterna venidera, próxima a llegar. Tenían esa esperanza. Y entonces recordamos que somos llamados ¿a qué? A ser diferentes. Dice un dicho aquí en México, al lugar que fueres. ¿Y si lo aplicamos? No, ¿verdad? Espero que no. Imagínense si usaran este mismo dicho, los creyentes de Creta se comportarían igual que los que no habían creído. ¿Sí? Mezclaron estos creyentes, estas personas, ideas de Jesús con la idea de los dioses griegos de aquella zona. Y repito, la mitología, la cultura de aquella sociedad creía y decía y compartía que en esa isla había nacido Zeus. Zeus no existe. Era un dios griego, ahorita decimos Zeus no existe, pero los cretenses decían y perjuraban que ahí había nacido Zeus y se sentían orgullosos de eso. Y platicaban y presumían a Zeus como el mejor corrupto. Hombre, este es buenísimo para engañar, para seducir, conquistador de mujeres. Y así lo dibujaban. Pero Pablo estaba diciendo, el Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros anunciamos, es un Dios fiel. No es un Dios conquistador de mujeres. No es un picaflores. Es un Dios fiel. Y en medio de la mentira que abundaba en Creta, Pablo decía, y este Dios no miente. Y ya lo vimos el domingo pasado. Y le encarga a Tito que se busque líderes maduros, líderes firmes, líderes fieles, para que sean ejemplos, y vuelvo al punto, llamados a ser diferentes. ¿Se imaginan aquí que nos dejaran esta tarea? Y voy a empezar, ¿no? Aquí de este lado están los jóvenes atrás, 2 ya están casados, y que dijera Pablo, a ver, Gustavo y Alex, ustedes van a ser los encargados de los matrimonios jóvenes, a dar ejemplo de un matrimonio ideal que sigue, sirve y es fiel a Dios. A ver, aquí hay uno solito, ¿verdad? O 2, perdón. Mai y Adán están jóvenes todavía, sin casar. Van a ser el ejemplo de los jóvenes que se mantienen firmes, que buscan a Dios, que dan buen testimonio y que no andan como los demás, en borracheras, en fiestas, con una mujer y con otra, sino que permanecen fieles al Señor, que no dicen malas palabras. Imagínense, te encargo eso. A ver, aquí está ahorita en este momento Marley y Vivis. Ustedes van a ser las mujeres ejemplares, casadas, y todo lo que ustedes hagan, queremos que las demás lo repliquen. Tremendo, ¿no? Van a ser ejemplo para las mujeres que vienen atrás, ¿sí? Para las esposas de los matrimonios jóvenes. Mujeres ejemplares. Carlos y
chenche, van a ser el ejemplo de los varones padres de familia. ¿Se imaginan esa carga? Ahorita estoy hablando aquí y de las mujeres mayores. Aquí está nuestra hermana Felipa, ¿verdad? Ella va a dar testimonio y va a enseñar a las más jóvenes y empieza la lista. Y miren, tenemos aquí una pareja joven también. Y podríamos encargarles algo. ¿Se imaginan esa carga? Pero Tito tenía que buscar eso. En las iglesias, a quién encargar, a quién poner maduros, dignos de imitar. Había un desastre familiar, de veras, había un desastre familiar, aún cuando eran creyentes, mis hermanos, y nosotros podemos tener desastres familiares en nuestras casas. Claro, aquí venimos bien bañados, bien peinados, pero en nuestras casas puede haber desastres familiares. Y a veces lo contamos y pedimos oración y a veces no. La isla de Creta tenía una serie de creyentes aún con desastres familiares. Y la palabra de Dios era desacreditada. El vecino decía, y son cristianos, ¿verdad? Lo mismo que ahorita. Las personas acusaban con maldad a aquellos cristianos que se equivocaban. El día de hoy sigue pasando. Y entonces el mensaje de salvación no era convincente, no convencía a las personas. La verdad no convencía. El testimonio de los creyentes de Creta le daba mucho que desear, pero Pablo le apostaba y confiaba en que iba a poder existir un cambio, porque somos llamados a ser diferentes. Sí se puede, porque el Espíritu está en ustedes. Y quiero que vayamos a 3 partes ahí en la Escritura. Primeramente, del versículo 1 al 8. Tito 2, 1 al 8. Había oposición, había aquellos que estaban enseñando cosas contrarias, pero Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito, te encargo mucho, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y es más, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que Tito no era viejo porque era joven. Sí, sé ejemplo con los mismos jóvenes de buenas obras. Sí, sé tú un testimonio vivo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, que tu palabra sea sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti o de todos ustedes. Dije que está 8, ¿verdad? Quiero poner como un punto en particular, mis hermanos, llamados a ser diferentes. Pablo sabía que podía contar con ellos. Pablo sabía que Dios iba a hacer la obra en los cretenses. Pablo sabía que iba Dios a transformar la iglesia, que iba a depurar lo que no estaba bien. Y ahí están las cosas que no estaban bien. Y este primer punto, mis hermanos, somos llamados a hacer una nueva clase de hogar. Había desastre familiar. Un desastre familiar tremendo, pero Pablo llamaba. Somos diferentes. Somos llamados hijos de Dios. Y confiaba firmemente que Dios iba a hacer su obra, pero teníamos que empezar por el núcleo familiar. Todo inicia en la casa. ¿Sí? Todo debe de iniciar en la casa. Somos llamados a ser diferentes. Y entonces, el llamado, mis hermanos, es hacer una nueva clase de hogar. Soy nueva persona, ok, vamos arrancando por mi hogar. Y en mi persona, pero también por mi hogar. Y es lo que vemos en estos versículos del 1 al 8. Vamos buscando, mis hermanos, ser
llamados a ser diferentes, que mi hogar sea diferente, que sea una nueva clase de hogar. ¿A qué nos referimos? Que si los ojos están puestos en nosotros a ver qué hacemos, porque eso señalaban y los juzgaban, pues entonces ser una nueva clase de hogar, ¿sí? Que se muestre, que se comporte diferente a lo que pasa en todos los hogares. A veces es un reto fuerte. Les pongo un ejemplo, ahí en la cuadra, a 2 casas, ¿sí? En la segunda casa, hay una familia que les gusta alzar mucho la voz, mucho la voz. Y todos escuchan, porque desde la mañana empiezan con sus gritos, sus regaños, sus groserías. De modo, todos nos esperamos. ¿Sí? Son casas pegaditas, son casas chiquitas, y da pena a veces, pena ajena de lo que le está diciendo, lo que le contesta, y dices, ay, con ganas de bajarle el volumen, por el bien de ellos, ¿no? Pues, ¿cuál es el reto de nosotros llamados a que mi casa no sea así? No ser una casa, una familia de gritones que se ofenden, que se gritan, que se faltan al respeto unos a otros. Ok, voy a empezar por ahí. Que mi hogar sea diferente, una nueva clase de hogar. Llamados a ser diferente, un hogar, a ver, que le agrada al Señor. Que verdaderamente digan, bueno, este hogar es digno de ser llamado un hogar cristiano. Diferente, ¿sí? Que haya respeto unos a otros. Digno de un seguidor de Jesús. Oye, que el padre de familia, vale, tiene buen control, ¿verdad? Cuando empieza la falta de respeto, pone orden, porque puede pasar, puede haber alguien que se desespera, puede haber algún momento de explotar, de estallar. Josué, ¿nos ayudas con el niño que se vayan a su salón? A tu mamá, por favor. Llamados a ser diferentes, un hogar que agrada al Salvador. Y voy a leer en otra versión esta primera parte de los versículos del 2 al 8. Tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto y empieza. A los ancianos diles que deben ser responsables. Deben de ser responsables. ¿Qué veía Pablo en los creyentes de aquel tiempo, de aquel lugar? Sobre todo en los que tenían más edad. Que le estaba diciendo a Tito, por favor, Tito, diles que sean responsables. ¿Qué responsabilidades debería de tener un varón mayor en su casa, en su familia? ¿Qué veíamos el domingo pasado? ¿Qué veíamos? Que querían comer la glotonería, pero no querían trabajar. Enseña, invita, exhorta a los ancianos que deben ser responsables con sus labores en la casa. Imagínense hijos que se estuvieran saliendo del huacal, que fueran responsables, dicen las mujeres, ¿verdad? Las esposas, dile algo. Dicen, sí, ¿verdad? Dile algo. Que los varones sean responsables, que los ancianos sean responsables, que los líderes sean responsables. Que deben controlar sus deseos. ¿Qué situaciones estaban viviendo en Creta que Pablo le dice a Tito, oye, diles que controlen sus deseos? ¿De avaricia? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver una imagen ahí, no, verdad? Sí. Porque tiene unas rayitas ahí, está embobada, viene una mujer, pero sin vergüenza, ¿eh? Viene una mujer guapa, sí, en la baba. Oye, con respeto, aquí está tu mujer, que controlaran sus deseos. Mis hermanos, no negamos, ¿verdad? Una mujer pueda estar bien arreglada, que pueda vestirse bien, pero oye, ser respetuoso, porque de repente pasan y ya nos falta un sope de la esposa. Oye, pues aquí estoy. Que sean respetuosos, que sean responsables, que controlen sus deseos, que piensen bien lo que van a hacer. Porque ¿qué veíamos hoy en la clase? Todas nuestras acciones traen consecuencias. No eran nuevas cosas. Todas nuestras acciones traen consecuencias. Que piensen bien lo que van a hacer. Yo hoy puedo tomar una mala decisión y me puedo lamentar el resto de mi vida. Puedo pedir perdón, pero la herida puede quedar
puedo ser piedra de tropiezo para otra persona. Que los ancianos, que los líderes que vas a instituir en las iglesias sean responsables, que controlen sus deseos. Por favor, ahí está el Espíritu Santo, hay dominio propio, que controlen sus deseos, porque ya no vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu. Que piensen bien lo que van a hacer, antes de hacerlo, no ya que lo hicieron. También diles a los ancianos que deben confiar en Dios. Venga lo que venga, la oposición que venga, deben confiar en Dios y deben amar a los demás. Porque yo me imagino, ¿verdad? Ciertos ancianos podrían optar a hacer una forma dura, rígida, y el Señor dice que decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Hay quienes así hablan y parece que viven enojados todo el tiempo. No, que se aprendan a amar a los demás. Sí, hay muchas estrategias, hay muchas formas. Y luego una que nos falla mucho: ser pacientes. Ser pacientes. Imagínense ahorita con los chiquillos, se les salieron allá del salón, porque creo que está sola, o si está un auxiliar. Ok, se descontroló el asunto, ¿verdad? Imagínense yo impaciente, que la predicación se espere y me voy y los regaño y les jalo la oreja. Mejor que vaya alguien más, ¿verdad? No, tenemos que aprender a ser pacientes. Es que le acabo de decir y otra vez van donde mismo. Ay, esos jóvenes matrimonios ya están otra vez peleando, ya se quieren dejar, pero es que yo ya les dije, no, yo ya no puedo. Enséñale, pídeles a los ancianos que sean pacientes, que se enseñen a amar a los demás. Y creo que es de las cosas, los retos más fuertes, por no decir verdad diferente, que se pudiera enfrentar un líder de este tiempo. Tito, por favor, ahí te va otra, te lo encargo porque he visto una deficiencia. Pídele a las hermanas que van a ser ejemplo, a las ancianas, que se comporten como personas que aman a Dios. Ay, Dios mío, ¿qué estaba pasando en las iglesias, en las casas de Creta? Que Pablo le dice a Tito, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. Ándale. Dirían ahorita, a ver, cuánta chinga, ¿verdad? No, pues precisamente por eso. Que se comporten como personas que aman a Dios. Y empieza. Pablo estaba viendo en aquellos lugares que las mujeres andaban de exceso comunicativas. Chismosas. Aquí dice la palabra de Dios, chismosas. No deben ser chismosas. Chismosas. No saben lo que pasó hace rato. No, fíjate que le dijo y le soltó y le pegó. Dile a las ancianas que van a ser líderes, que van a enseñar a otras, que no sean chismosas. Si una pareja joven le cuenta algo, por confianza, que no lo ande divulgando. Sí, pidan oración, pero es bien diferente, ¿verdad? La manera que se ora por aquella situación a un chisme. Empieza a ser quisquilloso. Bueno, pues va. Enséñales, recomiéndales, por favor, que se comporten como personas que aman a Dios. No deben de ser chismosas. No, hombre. ¿Se alcanza a ver una de las mujeres que está de aquel lado izquierdo? Que no deben de ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. ¿Qué estaba pasando en Creta? Había chisme. Las mujeres mayores les gustaba emborracharse y no daban buen ejemplo ante los demás. Oh, ¿no que son ustedes diferentes? Ok, recomienda que se comporten como mujeres, como personas, habla en general, que aman a Dios, que sean ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. Había problemas como aquí en México, sí, de repente no sentían ese afecto, ese amor por el esposo, ya no les importaba, seguramente también, ya que se vaya con otra, no, aquí yo estoy bien, desatendían a los hijos, por la misma razón de repente no podemos ligar con el hecho de andar en el chisme, por andar en la emborrachada, que atiendan, que sepan amar, ¿sí? Atender a sus esposos e hijos.
También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer. A ver, ustedes, mujeres mayores, ustedes van a encargar de enseñar a las mujeres más jóvenes a que amen a su esposo, a respetarlo, amar a sus hijos, pero también que piensen bien lo que van a hacer. Ser dueñas de sí mismas. Es que exploté y me arrebaté. A comportarse con mesura, ¿sí? A tener un comportamiento igualmente, dominio propio sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre todo esto, ser dueñas de sí mismas. Nada que me dejé llevar, no, eres dueño de ti, ¿sí? Contrólate, atender bien a su familia, a sujetarse a su esposo, porque seguramente como aquí en México, cuando tocamos este tema, ay no, ya quieren que nos brinquemos ese tema, ¿verdad? De la sujeción de sus maridos. Tienen que enseñarles, tienen que darles ese testimonio de sujeción a sus maridos. Y entonces, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, porque estaban hablando mal. Por algo lo dice, estaban hablando mal, la gente los veía, veían sus actitudes, y empezaban a hablar mal del mensaje de Dios. No era creíble este mensaje de Dios por esas acciones. Oye, Tito, te encargo otro segmento, los jóvenes. Recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. ¿En qué andaban los jóvenes o qué querían los jóvenes? Y contrólate. No, es que está haciendo mucho calor, me quiero echar una celada. Oye, pues ya eres diferente, ¿no? Contrólate. ¿Sí? Calma tus deseos, mira. No, parece anuncio, ¿verdad? Tómate un suero rehidratante. Cámbiale, ¿no? Hay formas de bajar el calor, pero compórtate diferente. Una piscina. Es que vámonos con las chicas. Oye, tranquilo, controla tus deseos, ¿sí? Controla tus malos deseos, calmado, hay tiempo para todo. Decía uno de nuestros hermanos en la clase, ahorita ya tenemos la Biblia, ya sabemos las cosas, pero se imaginan en aquel tiempo, como ahorita, joven, te recomiendo que leas Eclesiastés, hay tiempo para todo, ¿sí? Ahorita es tiempo de esto, al rato vamos a jugar, sí, al rato salimos y nos divertimos sanamente. Sí, hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello. Tito, te encargo, recomiéndales a los jóvenes que controlen sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo. Le vuelvo a insistir a Tito, tú eres joven. Que te vean a ti controladito, bien recto, y que puedan ver en ti un ejemplo. Enséñales a hacer el bien. Tú haz el bien, con tu testimonio enséñales a hacer el bien. Y cuando lo hagas, hazlo con seriedad, ¿sí? No como para que vean que estás haciendo el bien, hazlo serio, ¿sí? Las cosas como son, con seriedad y honestidad. Nada de que es que me están viendo, de que hago las cosas bien. No, hazlo verdaderamente, con honestidad. Di siempre lo bueno, Tito, no se te vaya a salir ahí una mentira, algunas cosas malas. Di siempre lo que es correcto y así nadie podrá criticarte. Tienes una encomienda muy grande, Tito. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra van a sentir vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Tito tenía una gran carga y Tito estaba descargando también, compartiendo la responsabilidad con los miembros de las iglesias. Necesitamos una familia nueva, ¿sí? Una nueva clase de hogar que fuera visible para todos, que fuera un nuevo testimonio, una nueva forma de ver la sociedad. Oye, si ellos pueden, yo quiero una familia así. ¿Sí? Una nueva forma, una nueva clase de hogar. ¿Cuál era la moda? Ya para cerrar este punto, mujeres y jóvenes, hombres y mujeres, pero principalmente encontré que las mujeres jóvenes tenían sexo casual. Me encontré a alguien, me cayó bien, me gustó y tenían sexo casual. Y andaban evitando el matrimonio. No, yo así me la quiero vivir. Había esta deficiencia, y todavía la hay, aquí en nuestro México. Entonces, había esta moda. Y Pablo dice, Tito, te lo encargo. Y tú encarga a hermanas que les enseñen cómo hacer bien las cosas. ¿Sí? Que busquen compañeros y compañeras fieles para lograr formar familias estables.
que sirvan al Señor. Igualmente los jóvenes sanos, productivos y respetuosos. Segundo, mis hermanos, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué estaba pasando? Se estaba malinterpretando la libertad en Cristo. Tenían libertad espiritual, tenían libertad del pecado, no libertinaje. ¿Sí? Eran libres en Cristo, pero algunos ya andaban queriéndose poner al tú por tú con sus amos. ¿Seguían siendo esclavos de su amo? Sí, pero ya andaban de respondones, ya andaban de retadores, ya andaban poniéndose al tú por tú y diciendo, no, yo te dejo. Y al cabo yo ya soy libre en Jesús. No, tenían que corresponder a su lugar en la sociedad. No quedaban libres de la esclavitud, no quedaban libres de eso y tenían que ser, al contrario, un testimonio de siervos bien portados. ¿Sí? Y este punto 2, mis hermanos, lo pongo así: una nueva clase de trabajadores, pero también agrego de amos. Aquí se enfoca al trabajador, al esclavo, pero para la iglesia, ser una nueva clase, podremos decir, de relación laboral. Todos o la mayoría de nosotros trabajamos. Algunos son patrones y algunos somos empleados. Que como empleados no somos esclavos, ¿verdad? Ya no hay esclavitud ahorita. Parece, pero no es esclavitud. Que en nuestro lugar de empleados o de empleadores, de patrones, demos buen testimonio. ¿Qué llamado es este? Un llamado a una nueva clase de esa relación laboral. Trabajadores, amos. Una nueva relación o nueva forma de vivir esa relación laboral. Había el riesgo entonces que aquellos esclavos que encontraban la salvación, que recibían el mensaje del Evangelio, había ese riesgo de que faltaran el respeto a sus amos por una mala interpretación de la libertad en el Evangelio. El Evangelio debería mostrarse en la sociedad, en el lugar donde trabajamos, siendo respetuosos, claro, dándonos a respetar también, hablando claro, buscando cumplir nuestras labores, no evadiendo nuestras labores. No, es que yo ya soy libre en Jesús. No, tenemos responsabilidades, tenemos nuestro lugar. Hay cosas que no nos gustan, que a veces nos piden, no las tenemos que hacer. Cuando chocan con nuestra creencia, con nuestras actitudes, o que van a chocar con nuestros testimonios, sí tenemos que ser muy claros, pero no respondones. Dice ahí la palabra de Dios que no sean respondones, ya estaban tuteándose, ya estaban faltándole el respeto a los amos. Y ahí en la imagen, el esclavo del lado izquierdo le está lavando los pies al patrón, que se anda emborrachando, por cierto. Dice, no, yo te dejo, algo así dice. Adiós, jefe. Adiós, jefe, ¿verdad? No, ahí te ves. Así dijo. Tenemos nuestro lugar. ¿Sí? Y los esclavos tenían su lugar. Deberían de seguir tratando con respeto a sus amos. El Evangelio tenía que brillar diferente. ¿Eres diferente? Bueno, muéstrate como una nueva clase de obrero, como una nueva clase de patrón, con respeto, ¿sí? Con dignidad, con integridad. A mí me gusta un ejemplo de donde entró Raquel a trabajar hace años. El patrón era muy respetuoso con los tiempos de las personas que estaban comiendo, con sus tiempos de vacaciones, con lo que les correspondía ante el IMSS, lo declaraba totalmente, era íntegro en ese aspecto, ¿sí? Era muy dadivoso y a él no le gustaban cosas malas, no era creyente, le gustaba escuchar del Señor, claro, Raquel le compartió, pero él era una persona de esas que dices, wow, digno de imitar. Oye, cuando llegue a ser jefe o patrón, ¿verdad? Debo de ser como él. Ok, así, una nueva clase de relación laboral, trabajador, patrón, patrón, trabajador. Tiene que brillar.
Tienes que ser diferente, tenemos que ser diferentes. Y no tenemos que mezclarnos y que nadie se dé cuenta que soy diferente, que soy cristiano. Debemos de brillar aún en esa relación laboral. ¿Sí? Repito lo que dice, lo voy a leer aquí en la otra versión. A los miembros de la iglesia que son esclavos o esclavas, diles que obedezcan siempre a sus amos, que no anden de rebeldes y que sean amables, no respondones. Sí, Señor. No respondones, ¿verdad? Amables y que no anden discutiendo. Ah, que tú, que yo. Que sean amables, que sean respetuosos y que no discutan nada. No deben robar a sus amos, sino ser totalmente honestos, para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Repito, una nueva vida, una nueva forma de mostrarnos en la sociedad en la que vivimos, una nueva clase de relación laboral. Finalmente, tercer punto, mis hermanos, un nuevo sistema de valores en Cristo. ¿Faltaban valores morales en aquel tiempo, en aquella ciudad? Sí. ¿Faltan valores morales en nuestros tiempos, en este lugar? Sí. ¿A lo bueno le dicen malo? A lo malo bueno. ¿Sí? Vivimos en esa etapa muy similar y es un llamado a ser diferentes en un nuevo sistema de valores en Cristo. Nueva vida en Cristo, nuevo sistema de valores en Cristo. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, de lo contrario a lo que quiere Dios, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y reitera a Tito: esto habla y exhorta y reprende, sin miedo, con toda autoridad, que nadie te menosprecie, porque seguro había adultos más grandes, pues, con mayor edad, que menospreciaban la labor de Tito. Aquellos judaizantes. ¿Tú qué? Tú eres un jovencito, que nadie te menosprecie, reprende, exhorta, habla con toda autoridad. Un llamado, mis hermanos, a un nuevo sistema de valores. ¿Qué es fácil? Ya lo hemos platicado. Mudarnos a las afueras de un pueblo, construir, como ahorita, ¿no?, un coto privado, que solamente entren cristianos, y ahora sí nos vamos a conocer, ¿verdad? Viviendo un lado de otro. No, desde la ciudad, no, ¿verdad? Llamados a ser diferentes. Pero no es así como Pablo les estaba hablando. Vivan en medio de la sociedad, no se vayan al cerro, no se aíslen. Que se vea la diferencia. Porque allá alejados nadie va a ver. Nadie va a ver. Allá en la casa encerrados nadie va a ver. Aquí adentro del templo, mis hermanos, ven una cosa o vemos una cosa. Allá afuera, con el vecino, la vecina que está lavando la ropa, se está chutando todo lo que está pasando en el patio del otro. O incluso lo que pasa dentro de la casa. ¿Verdad? Discusiones, gritos y demás, sin palabras. Llamados a ser diferentes con un nuevo sistema de valores. El evangelio debería mostrarse en la plaza. Están las fiestas del pueblo. No. El pastor dijo que ni pases por el medio de la plaza en esos días. Yo no dije. ¿De qué manera vas a andar en la plaza? Andas en la plaza, pero ¿de qué manera estás en la plaza? Sí, el evangelio debería mostrarse en la plaza, en la sociedad, ¿sí?, en las calles, en el trabajo, allí en la colonia, en la cuadra, en donde quiera que andemos. El evangelio debe mostrarse a sí mismo públicamente, que todos lo puedan ver.
¿Se imaginan ahorita que están saliendo los coches eléctricos? ¿Dónde los ponen? Un nuevo coche, el nuevo modelo del carro tal. ¿Dónde los ponen? Díganme ustedes. ¿Allá escondido donde nadie lo vea? ¿Dónde? ¿Lo exhiben en dónde? En la plaza, ya media plaza. Justo camino a la comida. Todos van a pasar por ahí. Y mercadotecnia tiene que enfocarse dónde está el mayor flujo. A la vista nace el amor. ¿Dónde voy a vender más? No lo ponen en el estacionamiento, donde más pasa la gente, en el camino a los cines, ahí ponte otro. ¿Sí? O si la plaza tiene el carro va enfocado a la mujer, ponlo ahí a la salida de Liverpool. Verás, ahí pasan todas las señoras que van a comprarse ropa. ¿Sí? Aquí no enfocado, ahí ponlo. ¿Dónde se ponen los puestos de dulces? Afuera de la escuela de los niños. ¿O no? Se trata de vender, ¿no? Bueno, el evangelio se tiene que vender, y disculpen la palabra, que quienes se crucifican y se rompen las vestiduras. Tenemos que vender, tenemos que compartir esa idea. Claro, la venta no cuesta, pero tiene que verse, no se tiene que esconder. Le vas a invitar a alguien a ver cómo es una familia cristiana, pasándolo a tu casa. Lo van a ver afuera. Cómo tratas a las personas, cómo tratas a tu familia. El de al lado lo escucha y lo ve. Y a lo mejor se convence o a lo mejor dice, no, gracias, yo sí estoy bien. ¿Sí? Un nuevo llamado a un sistema de valores en Cristo. Debe demostrarse a sí mismo públicamente, sin necesidad de alborotos. No vamos a ir allá afuera con pancartas. Cree en Jesús, arrepiéntete. Va a llamar la atención mostrándolo con nuestra vida. ¿Sí? Sin marchas, sin rebeliones, con una nueva vida. No podemos mostrar el evangelio aislándose de la zona habitable o de las ciudades allá lejos de todo el pecado. No. Camina en medio de la ciudad con pecado, viviendo sin pecado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde andaba Jesús? ¿En los cerros? ¿Allá apartado? Andaba en las ciudades, en las multitudes, pero mostrando cómo es una vida recta y que agrada al Señor. El evangelio transformando la cultura, ¿sí? Y el evangelio va a transformar las ideas, la cultura, cuando ciudadanos como nosotros vivamos de acuerdo con los principios establecidos por Dios, con valores diferentes, basados en la gracia generosa de Dios. Es lo que dice el versículo número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Vivamos según esa gracia. Esta es la forma de vida actual de la iglesia, o debe de ser, participando como ciudadanos, no escondiéndonos, participando, saliendo a la calle, a hacer las actividades normales de cualquier ciudadano, pagando nuestros impuestos, no evadiéndonos y comportándonos como debe ser recto delante de la sociedad y sobre todo delante de Dios. ¿Sí? Como ciudadanos participativos, pero nuestras vidas, nuestros hogares, en nuestros trabajos, que sea diferente totalmente. Por nuestra entrega y devoción a Jesús. Y fíjense, ahí nos recuerda por eso Pablo. Fue por gracia, ¿sí? Y manifestó su gracia, su regalo de salvación a todos los hombres. Decía Marlon en la mañana, se nos olvida ese precio. Ese regalo tan grande se nos olvida, se nos va. Y a veces no nos portamos como deberíamos. Y nos recuerda aquí la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Qué debo de hacer? Yo poner un granito para que los demás también lleguen a la salvación. Si yo no me estoy comportando dignamente como un hijo de Dios, difícilmente los otros van a llegar a la salvación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? Renuncia a la impiedad. ¿Qué es piedad? Porque a veces comprendemos la piedad de, pobrecita persona, no. Piedad, o una persona piadosa es aquella que se sujeta y se moldea a la voluntad de Dios. Entonces renuncia a la rebeldía de Dios. Renuncia a ser rebelde delante de Dios. Renuncia a los deseos mundanos.
y vive en este siglo bien firme, sobria, justa y piadosamente. Vívelo de esa manera, ¿sí? Estoy en el versículo número 12. Y voy a empezar a leer. Dios es bueno y nos da una vida nueva. Ok, de eso se está tratando, ¿verdad? Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor que Dios nos enseña que debemos, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. Deja de hacer el mal, ¿sale? No desees lo malo en este mundo, esa es otra. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Los cretenses se vendían al mejor postor. Tú haz lo bueno, no desees hacer lo malo, sé honesto, sé fiel a Dios y piensa bien lo que haces. Somos nuevas criaturas y somos llamados a ser diferentes. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo vuelve, dijo Chencho hace ratito al final de la clase. Compartimos que Cristo vino y murió por nuestros pecados, pero también que Él vuelve, que Él va a venir, pero no otra vez para morir, no, va a venir por los que creyeron en Él y por los suyos. Esto es lo que aguardamos, ¿sí? Vive así maravillosamente, completamente feliz, mientras llega ese día maravilloso que todos estamos esperando cuando venga Cristo por nosotros. Y nos recuerda, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Qué bonito, ¿no? Híjole, pues con este recordatorio, sí es cierto, tengo que manifestar que estoy en una nueva vida, ¿sí? Esta es la forma que debemos de vivir actualmente como iglesia, mostrando esta nueva vida ante todos, siendo totalmente diferentes por nuestra entrega, por nuestra devoción a Jesús, por nuestra gratitud a aquel que murió por nuestros pecados. Así los cretenses redimidos dirían con sus vidas no a la mala forma de vivir, corrupta forma de vivir. Y nosotros mexicanos también traemos esa fama, ¿verdad?, de la corrupción. Así, redimidos, rescatados, salvos ya, diremos con nuestras vidas no a esta mala manera de vivir que vive en corrupción. Y cierra con esto. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar, corregir a la gente y no des motivo para que te falten al respeto. Tú hazlo con autoridad y que nadie te menosprecie. Mis hermanos, llamados a ser diferentes porque somos nuevas criaturas, nuevos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.
Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por los ofrendas que se han recibido, que se han depositado en este pedacito. Pido bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que traiga lo necesario durante la semana y bendiga a sus familias y a los que te rodeen. En el nombre de Jesucristo amado. Amén. ¿Alguien le puede llevar los chicos? Usted no va a tener. Vamos a tener una alabanza, ¿nos ponemos de pie, hermano? No alabanza, no alabanza. Alabanza.
donde nos reunimos, los hermanos, los creyentes, los que han reconocido su poderío y los que han aceptado su salvación. Le damos gracias por la oportunidad que nos dio de estar aquí alabando su nombre, escuchando su palabra, el mensaje que viene, que nos invita a ser diferentes, a ser sal y luz de esta tierra, de este mundo oscuro, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíganos, cuídenlos durante la semana, dennos fortaleza y sabiduría para andar conforme a su voluntad. Nos despedimos, Señor, y le pido que ponga en nosotros en buscar, Señor, en amar su palabra, ya que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, y cada día está más cerca su venida, y que estamos preparados para ese día inevitable del amor, que estaremos cara a cara, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados, por medio de la fe, por medio de su vida que nos compró y pagó el precio, y nos lavó con su sangre, y nos limpió de todo, y nos perdonó y limpió de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Le damos la gloria y la honra. Y no sabemos si sea el último día de nuestras vidas aquí juntos en esta tierra. Pero esperamos en su venida, Señor, y estaremos en su presencia, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. En el nombre de Jesucristo, amado, le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.